el primer anuncio es que en la otra semana hacemos el ejercicio de los 3 primeros laboratorios. ¿Ok? Para que sepan ya. Y eso yo lo voy a guindar de todos modos en la plataforma. Repito, el primer ejercicio lo hacemos la otra semana. Y después aplicamos el laboratorio. Entonces, la experiencia de hoy es todo lo contrario. Todo lo contrario. Espérense un momentito que estoy poniendo a la gente que está entrando. Ok. Es todo lo contrario a lo que se hizo en el laboratorio anterior. Nosotros hablamos de estructuras de las proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria. Más bien hablamos hasta la secundaria. Y dijimos que la estructura primaria es la configuración sencilla lineal y la secundaria es donde se va entonces doblando la molécula por medio de ciertos puentes disulfuro y puentes de hidrógeno. Eso hace que las moléculas se vayan pegando una con otra y entonces ya se conforma entonces de naturaleza secundaria. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo romper esas moléculas, esos enlaces. ¿Cómo? Por medio de agentes físicos y agentes químicos. Agentes físicos como la luz ultravioleta, el calor y la agitación mecánica. Yo puedo agarrar una solución de proteína y la pongo en una licuadora y la agito en la licuadora y él rompe esas estructuras, esas uniones, y yo puedo desnaturalizar o puedo precipitar, dependiendo cuál sería el proceso. El calor excesivo desnaturaliza las proteínas y la luz ultravioleta también desnaturaliza las proteínas de ciertos organismos. Por eso los microorganismos tienen capas lipídicas, capas de células, capas de proteína, y eso se puede descomponer a ese nivel también. Por eso entonces que ustedes ven o se van a enterar de que hay ciertos tipos de industrias farmacéuticas, industrias de medicamentos, donde hay un prefiltro con luz ultravioleta. Eso es un agente desnaturalizante de ciertos tipos de microorganismos. Y entonces se pasa el alimento o se pasa el medicamento o se hace un barrido por medio de una lámpara ultravioleta, y entonces ahí es una forma de desinfección. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy son los agentes, tanto físicos como químicos, que pueden desnaturalizar o pueden precipitar las proteínas. Una desnaturalización implica la pérdida de la conformación nativa, o sea, de cómo era originalmente la proteína. Se rompen los enlaces, se convierte en una proteína de menor estructura, por decirlo así, de terciaria puede pasar a secundaria y de secundaria puede pasar a primaria. Eso depende del grado de desnaturalización. Y por ende, se pierde la funcionabilidad de la misma. Pero puede haber precipitación que no conllevan a una desnaturalización. ¿Cómo yo puedo precipitar proteínas? Bueno, cambiando algunos factores físico-químicos, como el pH. Acuérdense del punto isoeléctrico, que es el pH a la cual la proteína tiene carga neta igual 0 y precipita en esa fracción insoluble. Puedo cambiar por un efecto de salino, o sea, un efecto deshidratante. Por eso que ustedes ven que hay ciertos tipos de proteínas y compuestos que se secan al vacío a condiciones extremas y él simplemente pierde funcionabilidad, pero después se pueden rehidratar y nuevamente adquiere su funcionabilidad. Ese es el caso de las vacunas. Acuérdense que las vacunas son virus. Hay muchas formas, pero la que generalmente se trabaja son virus atenuados. Entonces eso es lo que crea inmunidad, pero son de naturaleza proteica.
y entonces por ende puede alterarse ese factor físico-químico para precipitarla, deshidratarla y conservarla. El agua es un agente eficaz para la proliferación de bacterias, de virus, de sustancias no deseadas, el agua. Así que cuando yo deshidrato un alimento o deshidrato un medicamento, yo estoy propiciando una mejor conservación. Ok, entonces vamos a poner en la pantalla lo que vamos a ver en el laboratorio de hoy. Este laboratorio lo van a hacer exclusivamente ustedes. Ustedes van a tener sus materiales, van a adquirir sus materiales y ustedes mismos van a hacer su experiencia en su casa. Lo que van a trabajar en grupos, bueno, lo pueden hacer porque es interesante y después llegan a un consenso, ¿no? Claro, si Ariana está trabajando con Ana, simplemente cada uno hace lo suyo y después hacen un solo consenso de si fue o no fue efectivo, si dieron la misma respuesta, si tuvieron el mismo resultado. Entonces, y después ya solamente un solo informe. Son materiales de fácil obtención. Solamente un reactivo es el que va a empezar a buscar desde ya, que es el nitrato de plata. Eso en el Javillo creo que venden todavía solución de nitrato de plata y lo pueden conseguir, por eso que es con tiempo, y lo otro simplemente se hace en cuestión de 1 hora, 2 horas, después que tengan todos los materiales. Bien, aquí está la parte teórica. Esto fue lo que hablamos. El estado nativo es la proteína tal cual como está. Aquí ya todo lo habíamos visto, pueden ser puentes disulfuro, puede ser puente de hidrógeno, y él cambia la conformación, la enrolla un poco, está así, y puede convertirla en una proteína de estructura secundaria. Cuando hay una denaturalización, se rompen esos enlaces y cambia la conformación de la proteína. Pero se puede renaturalizar, o sea que el efecto es reversible, siempre y cuando no me altere la estructura primaria. Bien, ¿cuáles son los factores? Bueno, cambio en las propiedades hidrodinámicas. Este es uno de los factores que afectan la drástica disminución de la solubilidad, el efecto del punto isoeléctrico y la pérdida de propiedades biológicas. Esos son los que afectan la actividad de una proteína. Vamos a ver entonces, ¿cómo yo puedo cambiar los factores? Bueno, cambiando la polaridad del disolvente. Si la proteína está disuelta en agua y yo le cambio la polaridad del disolvente y le pongo otro disolvente, entonces yo afecto la propiedad interna de esa proteína. La fuerza iónica se refiere al efecto de las sales sobre la actividad. El pH, cambiando el pH, entonces yo también puedo buscar un punto isoeléctrico donde la proteína precipite, y definitivamente el cambio de temperatura. Esos son factores. Entonces aquí hay otro modelito donde hay una renaturalización. Está en una forma abierta, se van uniendo los enlaces, se van acercando hasta que se unen y forman entonces puentes disulfuro y van enrollando. La conformación nativa de una proteína secundaria está dado porque hay puentes de hidrógeno, repito, y puentes disulfuro. Y existen dos formas, en forma de espiral, o sea, la alfa hélice, y la otra de beta laminar, beta plegada. O sea, 2 hojas, imagínense 2 hojas de zinc, una encima de otra, pero cada una se sostiene por medio de un enlace disulfuro. O sea, quedan suspendidas. O sea, hay diferentes capas, una encima de la otra, pero sigue siendo de estructura secundaria. Algunas de esas son proteínas de soporte, porque imagínense unas 3-4 capas de láminas de zinc, mantiene una estructura más firme. Entonces son estructuras de soporte, y las proteínas tienen diferentes tipos de utilidad. Hay de soporte, hay de transporte, hay de protección como en el caso de la vacuna. Entonces tienen mucha utilidad las proteínas. Entonces estos son los efectos que se van a estudiar: efecto de la polaridad del disolvente, efecto de la fuerza iónica,
efecto del pH, efecto de la temperatura y efecto de metales pesados. Vamos directamente a los materiales. Como le dije al principio, hay varios factores o varias sustancias químicas y físicas que afectan o denaturalizan o precipitan las proteínas. Los físicos ya dijimos que son luz ultravioleta, efecto de la temperatura y la agitación mecánica. Pero entre los químicos que pueden denaturalizar o precipitar proteínas tenemos los ácidos orgánicos e inorgánicos, las sales de sustancias químicas y entonces y compuestos solventes como el alcohol. Son factores químicos, ¿no? Entonces vamos a ver. Tiene que preparar las 3 soluciones de proteína. La clara de huevo contiene la albúmina. Agarran una clara de huevo y lo disuelven en 100 mililitros de agua y ya tienen su solución de proteína del huevo. La leche entera, agarran 75 mililitros de la leche, le agregan 25 de agua, lo agitan y tienen la solución de caseína, que es la proteína de la leche. Y la gelatina, que es la proteína que es derivada del colágeno, agarran 2 cucharadas de gelatina, no importa el sabor, no importa el color, ponen a calentar 100 mililitros de agua, la disuelven y esperan que se enfríe. Después que tienen eso, ya tienen las 3 soluciones. Alcohol, el que encuentren, ¿no? El del 70%. Jugo de limón, con un solo limón es suficiente. Vinagre blanco lo tenemos en la casa. Que el limón sea del criollo, que es el más ácido. Solución saturada de sal, agarran 3 cucharaditas de sal en 50 mililitros de agua y lo disuelven hasta donde llegue la disolución. Entonces, esto de aquí, como le dije, nitrato de plata o mercurio cromo. Ustedes van a Javillo, ellos venden solución de nitrato de plata. Ya el mercurio cromo ya casi no lo venden, pero posiblemente sí lo pueden encontrar. Pero si tienen entre una y otra, yo prefiero que elijan el nitrato de plata porque es una solución transparente, incolora, para que se vea mejor el precipitado que se va a formar. Pero si no, bueno, mercurio cromo. Los vasos que sean esos estilo copa, chiquititos, vasos de plástico chiquitos, pero sí van a necesitar 3 de vidrio, por lo menos, 3 vasitos pequeños de vidrio, que esos son los que van a calentarse en agua. Y entonces ya gotero, siempre gotero, uno para cada solución, o lo enjuagan bien para que no tengamos errores, ¿no? Errores falsos positivos. Pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? David. No, profe. Una consulta. Dígame. ¿Verdad que al momento de hacer el experimento hay que colocar las fotos de los materiales? Sí, eso era parte de la instrucción que iba a dar ahora. Bueno, ya que estamos en eso. La evidencia de este laboratorio es la foto de cada uno de los resultados. O sea, ustedes hacen el efecto del pH, bueno, cuando ya ven que la precipitación, le toman una foto a los 3 vasitos. Solamente, ¿no? Solamente. Si quiere poner otra imagen, la puede poner. Ok. Pero la evidencia es esa, ¿no? No hacemos el comentario solamente de lo que pasó y ya. Así que ya lo tienen de antemano en advertencia. Ok. Vamos a ver, efecto del pH. Se colocan en los 3 vasos 10 mililitros de cada una de las soluciones. Después agregamos en un gotero, que son 20 gotas, poco a poco y agitando suavemente, vamos a agregar el jugo de limón. Y se observa lo que ocurre. Toman sus notas. ¿Me escuchan? Toman sus notas y hacen lo mismo, pero con una solución de vinagre blanco. Anotan sus observaciones y discuten.
y Cuando discuten. le iba a enviar ya se puso la 1 y la empezó. Después viene el efecto del solvente. El solvente que vamos a utilizar es el alcohol, ya sea 95 o 70%. Usted creo que va a encontrar el 70%. Igual, ¿no? Se agarran los 3 vasos pequeños, se le agregan un poquito, los 10 mililitros, porque está en un principio, ya se dice que son 10 mililitros. Y se agrega gota a gota alcohol y se va observando el cambio. Después que vean el cambio, bueno, se responde la pregunta y se explica brevemente. Recuerden que las 3 soluciones de proteína son diferentes, por consiguiente en alguno va a haber más precipitado que en otro. Ok, tengan en cuenta eso. No es que las 3 van a dar la misma cantidad de precipitado. Después viene el efecto de la temperatura, se agarran los 3 vasos. Aquí se usa vaso de vidrio. ¿Por qué? Porque usted tiene que calentar el agua primero y colocar los 3 recipientes por X cantidad de tiempo para ver lo que ocurre de las 3 soluciones. Metales pesados es lo que vimos con nitrato de plata o mercurio cromo. Se agarran los 3 vasitos, se agregan las soluciones y se agarra nitrato de plata o mercurio cromo gota a gota y agitando suavemente hasta ver la formación del precipitado. ¿Qué ocurre aquí? Los metales pesados generalmente son son de alto peso molecular como la plata o son no sé si me cuenta punto, valentes o son divalentes. Ellos precipitan con la proteína porque la proteína se une a los metales y precipita. Si tengo punto, ¿Okay? Entonces tiene que observar la precipitación, ya sea con nitrato de plata o mercurio cromo. Y las sales es la solución de cloruro de sodio saturado. El efecto que tiene el cloruro de sodio saturado, o sea, sal de cocina saturado en agua, es una solución secante. O sea, él saca agua de la proteína. Y al sacar agua de la proteína, ella pierde agua y precipita por insolubilidad. Se hace insoluble en el medio. Igual lo ocurre también con el pH, pero mire que son diferentes mecanismos. El pH simplemente trabaja en base al punto isoeléctrico. Pero el efecto de la sal es el que deshidrata la proteína y ella se hace insoluble en el medio. Entonces hacen lo mismo. 3 vasos pequeños con las 3 soluciones. Se adiciona gota a gota la solución de cloruro de sodio saturado, agitando suavemente, observan lo que ocurre y dan su explicación. Entonces, esto es lo que se está evaluando. Preguntas. ¿Preguntas? Nairobi. No, profe, ninguna. Stephanie. No, profe. Esther. ¿Pregunta? No, profe. Diego. No, profe, no tengo pregunta. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver si me responden. ¿Algunos de ustedes están trabajando como ayudante de farmacia, algo así? ¿Nadie está trabajando en farmacia? Ok. Antes las cremas para que... A ver, ¿quién? No se oye bien. Ya, no hay problema de comunicación aquí. No se oye bien. Seguimos, ¿no? Porque no se oye bien. Antes las cremas para quemaduras se hacían por medio de ácidos orgánicos. Ácido pícrico. Pero el ácido pícrico era un color amarillo como la mostaza. Así, un color de estilo mostaza. Y entonces la gente que se quemaba le ponían ese ungüento y todo el mundo sabía que estaba quemado porque se veía el manchón de color de la mostaza. Eso se fue modernizando y ahora las cremas para quemadura están hechas a base de plata. Y ese medicamento para quemadura que se usa muy bien es sulfadiazina de plata. Entonces ya vemos, la plata reacciona con la proteína de la piel quemada y lo que hace es que simplemente forma
la capa protectora, o sea, la costra, y la sulfa es el antibiótico. Ahí están las dos funciones, porque antes solamente era protección de la piel contra la intemperie y se ponía entonces ese ungüento, pero ahora se mezcló entonces la sulfa, que es el antibiótico, junto con el agente precipitante de la proteína. Y eso es lo que van a ver ustedes. ¿Por qué? Porque las proteínas de la piel son en base a proteínas globulares y la albúmina es una de esas. No solamente que se encuentra en el huevo, ¿eh? La albúmina es una proteína que se encuentra en mayor porcentaje en el organismo. Entonces, eso es lo que tienen así, lo que son las cremas para quemaduras. Y otra cosa, si han oído, ¿cuáles son las primeras medidas para atender un paciente envenenado por metales pesados como plata, plomo, mercurio? ¿Quién ha oído algo? ¿Qué remedio casero se le da en primera instancia ante una atención médica? ¿Quién ha oído algo sobre eso? A ver. Nadie ha oído qué se le da a los pacientes cuando se envenenan por metales. Envenenamiento por... A ver. ¿Quién me dice algo? El otro grupo estaba más activo. Bueno, la primera medida de atención a un paciente cuando está envenenado o se supone que está envenenado por metales pesados, que son plata, plomo, mercurio, es o 3 vasos de leche o 3 claras de huevo. Esas son las primeras medidas de atención a un paciente cuando se sospecha que está envenenado por metales pesados. Y eso es un remedio casero que lo tenemos en primera instancia como primero auxilio. Recuerden, cuando se sospecha de que hay un envenenamiento por metales pesados, plomo, plata o mercurio, eso es lo que se le da. Y después ya ellos, ¿qué hacen? Se une la proteína con el metal y precipita, porque eso es lo que estamos viendo, precipitación y denaturalización de proteínas. Y cuando vayan a hacer las pruebas de metales pesados se van a dar cuenta que las soluciones precipitan. Por eso mismo, porque se une con el metal, lo hace insoluble y precipitan. Claro, hay otros agentes químicos que ayudan en caso de envenenamiento, por lo menos el carbón. Y muchos de ustedes han oído ya que hasta el carbón lo usan en jabones. ¿Por qué? Porque él tiene esa particularidad que también actúa sobre la superficie proteica de la proteína y se le pega, por decirlo así, a la superficie de carbón se le pegan muchas moléculas. El carbón lo usamos para desodorizar. Podemos poner carbón en el congelador de la refrigeradora o abajo. Él absorbe los malos olores porque él se le pega en la superficie del carbón, se le pega eso. Y entonces es una medida también, no es muy, por decirlo así, muy sabrosa, por decirlo así, tomarse un vaso con carbón molido, ¿eh? Pero sí lo hacen si no tenemos las otras fuentes de remedio. Preguntas. Después ya aquí están las preguntas que ahora se los mando con la evaluación, cómo se va a evaluar cada una de las 6 preguntas. Y entonces se los mando ahora cuando terminemos a la plataforma. Preguntas. ¿Alguna duda? Miren que los materiales todos son accesibles, ¿eh? No hay excusa de que no conseguís gelatina, no conseguís el alcohol, no conseguís el limón, no conseguís el vinagre. Ni nitrato de plata o mercurio cromo. Sí hay que buscarlo solamente. Y eso es lo primero que dije que hay que buscar. El nitrato de plata y vayan directamente a Javillo. Profe, Dime, Juan.
cuando estamos realizando esos experimentos en casa, tenemos que, o sea, no tenemos que documentarlo, o sea, tomarle foto y eso, ¿no? No es necesario. Sí, sí. ¿O sí? Sí, yo lo dije, antes lo aclaré, hay que tomar la foto, esa es la evidencia. La vi entre tres imágenes juntas. Yo dije que esa era la evidencia, la foto. Yo había Esa hecho foto una sencilla. foto. Ustedes primero hacen sus 3 vasitos, agregan lo que tienen que agregar y después toman los resultados. Pero cuidado, no vengan de que sí, que el fulano, tú hiciste y tomaste tu foto y venga Yoshibel y venga y tome la misma foto, pues no me voy a dar cuenta, porque es la misma imagen. Así que tengan cuidado solamente. Ok, pero esa es la evidencia de ustedes, la documentación. Profe, ¿las fotos las colocamos en anexos o ahí mismo en cada pregunta, las preguntas? No hay mismo. Ustedes ponen parte A, efecto del pH. Ponen, se tomaron los 3 vasitos, se agregaron las soluciones, se agregó el jugo y este fue el resultado. Pueden poner un cuadrito, positivo, precipitó parcialmente. Ustedes pueden poner un cuadrito con más y menos. Precipitó y no precipitó. Entonces, si no precipitó, bueno, ponen su gancho donde está no precipitó, o ponen el negativo y después inmediatamente ponen la foto. O sea, no hay problema. No lo pongan como anexo porque después queda como lejos de los subpuntos. ¿Ok? Profe, una pregunta. Se necesita gelatina natural, dijo, ¿no? O puede ser cualquier. No, la gelatina normal, esa que uno come. Pero no importa el color, no importa el sabor. No hay problema. ¿Y se necesita bastante vinagre o...? No, pero si te acuerdas que hice el procedimiento, un gotero, 20 gotas, así que una tapita Ok. le alcanza para todo. Así que Vale. todo el mundo lo tiene, vinagre, tiene limón, un limoncito, son 20 ¿Cómo gotas. se llama? El título. ¿Qué otra duda? Sí. Milina, dudas, preguntas. Ninguna duda, profe. Bien, entonces salgo de aquí. Entonces, nuevamente repito, esto se lo pongo en la plataforma con los criterios de evaluación. Son materiales sencillos, lo van a hacer enteramente ustedes. Por ahí vendrá otro también. Como son grupos de 2, cada uno hace lo suyo. Y después ya coordinan para ver, vamos a ver qué te dio a ti en la parte A. Me dio esto. A mí igual. Precipitaron. Bueno, ¿cuál de las fotos se ve mejor? Esa es la que va para el informe. Así que no debe haber ningún problema. Hay ejercicio la otra semana de los 3 primeros laboratorios. Así que están anunciados. Voy a decir, entrego el laboratorio 3 para que tengan material. Así que están sobre aviso. ¿Ok? Bien. Entonces, si no, Es una foto por laboratorio, entonces. O sea, una foto por laboratorio de 2 estudiantes. Es una foto que tengan los 3 vasitos en la parte A, una foto de la parte B, una foto de la parte C, pero que tengan los 3 vasitos, ¿no? Si pueden agruparlos los 3, que se vea una misma imagen, perfecto. Lo vamos a poner, profesor, como el ejemplo que primero cómo se veía y después el resultado. La foto, ¿por qué? Sí, sí, antes y después también, sí, no hay problema. Eso es todavía más de peso para evaluar. Claro, esto era antes y este después. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay duda, no podemos entonces desconectar. Yo les mando toda la información. Y podemos entonces terminar la sesión. Hasta luego, profe. Pase buen día. Bueno, igualmente. Hasta luego, Chao, profe. profe, que tenga un buen día. Okay. Chao, profe.